Sí, gracias, presidenta. Desde Unidas Podemos entendemos que Silencio, por favor. Que las pequeñas y medianas empresas son vitales para la economía española, ya que representan el 99,8% del tejido empresarial y representan también el 66,4% del empleo. Señalar desde esta perspectiva la vulnerabilidad que tienen dichas pequeñas y medianas empresas ante situaciones de crisis económica y destacar las medidas de protección hacia las pymes que desde Unidas Podemos han abordado durante esta legislatura, que contrastan a través del escudo social, que contrastan con las políticas neoliberales que se aplicaron por los sucesivos gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, en la anterior crisis económica derivada de la quiebra de Lehman Brothers, que supusieron millones de despidos y supusieron también el cierre de miles y miles de empresas. En la anterior crisis económica, la salida neoliberal supuso una pérdida importante de nuestro tejido productivo como consecuencia de las medidas de ajuste. Recordar el decreto de ajuste de mayo de 2010, que rebajó el sueldo de los trabajadores públicos, las reformas laborales del año 2010 y del año 2012, que dieron lugar a la precarización del empleo, a facilitar el despido y que supusieron también la convocatoria de 3 huelgas generales, una contra la reforma laboral del 10 y 2 contra la reforma laboral del año 2012. Las reformas del sistema público de pensiones en el año 2011 y 2013, que aumentaron la edad de jubilación, que menguaron la capacidad adquisitiva de los y las pensionistas mediante el índice de revalorización que introdujo el Partido Popular, o los ajustes y recortes en servicios públicos como educación, sanidad o dependencia, que hicieron que los niveles de empleo no se recuperaran, los niveles de 2010 no se recuperaran hasta el año 2017 y que supusieron evidentemente una quiebra en el tejido productivo español. En contraste a estas políticas neoliberales, con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno en esta legislatura y ante la crisis económica y social que se deriva de la pandemia, de la crisis sanitaria que hizo que el Producto Interior Bruto cayera un 10,8%, frente al 3,8% que fue la caída máxima de la anterior crisis económica, se articulara un escudo social de protección al trabajo, de protección a las familias y de protección, por tanto, también a las pequeñas y medianas empresas, como han sido fundamentalmente los ERTE dentro del escudo social, que han movilizado miles de millones de dinero público y que han pasado de ser un mecanismo de extinción de empleo a un mecanismo de protección de empleo, que ha salvado a 3,6 o que ha protegido a 3,6 millones de trabajadores y trabajadoras, junto a las ayudas por cese de actividad a los autónomos, a los trabajadores y trabajadoras autónomas, que han protegido a 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Estos dos mecanismos de intervención pública en la economía y de intervención pública en el modelo productivo han salvado millones de puestos de trabajo y han salvado cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, facilitando además la pronta recuperación del empleo. Actualmente tenemos más de 20 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social, lo cual supone un récord, y los niveles de paro son los más bajos, ya no solo previos a la pandemia, sino de los últimos 15 años. Estamos en niveles de desempleo de 2007 y, por tanto, las medidas de protección dan lugar a que la economía se recupere por primera vez, el empleo, se recupere por primera vez por encima de la economía, que sigue más de 5 puntos por ciento por debajo de antes de la pandemia. Se ha subido el salario mínimo en 1.000 euros, de 735, más de un 35% de subida, afectando a millones de trabajadores y trabajadoras. Nos han dicho siempre los economistas neoliberales que subir el salario mínimo era perjudicial para la economía, que no se iba a contratar, y sin embargo hemos visto cómo con subida del salario mínimo ha subido las contrataciones y con subida del salario mínimo las pequeñas y medianas empresas se han beneficiado de la mayor capacidad de compra de la mayoría social, que somos los trabajadores y trabajadoras. Se ha puesto freno a las políticas de ajuste y de recorte. Los presupuestos del año 2021
y del año 2022 son los más expansivos y los más sociales de la historia, y se ha recuperado el poder adquisitivo de las pensiones, derogando el índice de revalorización de las pensiones que hacían que las pensiones subieran el 0,25% y no subiesen lo que subían los precios. Por tanto, una serie de políticas expansivas, de políticas sociales y de políticas de protección a los trabajadores y trabajadoras, a las familias y a las pequeñas y medianas empresas, que han permitido salvar a cientos de miles de pymes y que han permitido tener una cifra récord de empleo a pesar de la profunda crisis económica derivada de la pandemia. Todas estas políticas son ejemplos del compromiso de nuestro grupo parlamentario, de Unidas Podemos, de nuestro espacio político, también el Gobierno, con los sectores productivos, especialmente con los trabajadores y trabajadoras, pero también con las pequeñas y medianas empresas. Poner de ejemplo también el trabajo que se está realizando desde la Agenda 2030 para que las pequeñas y medianas empresas y los pequeños ayuntamientos también puedan acceder a los PERTEs. Y, por tanto, es claro el compromiso de nuestra fuerza política, de nuestro espacio político, con las pequeñas y medianas empresas. No obstante, esta ley, que entendemos que es positivo porque aumenta la transparencia en la contratación pública, regulando la publicación de estadísticas sobre el porcentaje de participación de contratos públicos asignados a las pymes, es positiva. Es positiva porque aumenta la transparencia en la contratación pública, posibilita la realización de diagnósticos para el diseño de políticas públicas y su evaluación, puede desarrollar también que las empresas de menor dimensión en nuestro país puedan tener una mayor participación en el suministro de bienes y servicios del Estado. Pero también queremos señalar los límites de esta iniciativa, ya que no se plantean cláusulas para la contratación desde lo público de pequeñas y medianas empresas o medidas de impulso. Y entendemos que si de verdad entendemos y apelamos al grupo proponente de la... Señor Bustamante, tiene usted que terminar, sí, por de la favor. proposición de ley, que si de verdad queremos impulsar la participación de las pymes y facilitar su entrada en los procesos de adjudicación de las administraciones a través de contratos de servicios, suministros o obras, habría que abordar también la ley de contratos del sector público. Gracias, presidenta. Señor Bustamante.